Ya está grabando. Ya dije. Buen día, compañero. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy de laboratorio. Venga, voy a compartir pantalla. Ahí se ve, ¿no? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Muy bien, entonces vamos a comenzar con el laboratorio número 4, que habla de la estereoquímica. Ya, vamos a leer los objetivos. Dice, dado los ángulos de enlace de los átomos en una determinada molécula, construir su estereoquímica correspondiente por representación en el espacio de diferentes moléculas lineales, planares y tetraédrica, analizar qué hibridación entre las orbitales S y P le corresponde. Por representación en el espacio de diferentes moléculas cuadradas, analizar que la hibridación entre las orbitales S y P y D corresponde, dice. Considerando las orbitales P sin hibridarse, las cuales forman doble y triple enlace en las caracterizar los enlaces sigma y pi con ejemplos. Fundamentos teóricos. No vamos acá. Vamos a los fundamentos teóricos. En el enlace covalente es direccionar en el espacio lo que determina la estereoquímica de las moléculas. La teoría de hibridación nos permite explicar la distribución espacial de los átomos en una molécula. Y acá tenemos la experiencia 1, dice. Construcción de modelos de estereoquímicos. Una plastilina. Bueno, ahora vamos a ver un video de la estereoquímica ya. Para entender el concepto de estereoquímica, hablaremos primero de los distintos tipos de isomerías que podemos encontrar en las moléculas orgánicas. La primera es la isomería estructural, que consiste en que dos esqueletos de distinto número de carbonos contienen exactamente la misma cantidad de átomos tanto de carbono como de hidrógeno, es decir, la misma fórmula condensada. Un ejemplo podría ser el butano y el 2-metilpropano. Los esqueletos son de 4 y de 3 carbonos respectivamente. Y el último se diferencia en que el carbono número 4 lo tiene como radical en vez de en el esqueleto. La isomería de posición consiste en dos esqueletos carbonados que tienen la misma función orgánica o radical, pero en distinta posición. Por ejemplo, el 2-butanol y el 1-butanol. El alcohol se encuentra en el carbono 2 y en el carbono 1 respectivamente. Por último, la isomería de orientación tridimensional, es decir, la estereoisomería, se clasifica en dos tipos. La isomería geométrica ocurre en moléculas que contienen un doble o triple enlace y consiste en que los grupos distintos a hidrógeno que están enlazados a los carbonos involucrados en el doble enlace pueden orientarse de manera cis o trans en el espacio,
siendo esta última la más favorecida. Y por último encontramos la isomería óptica o de los enantiómeros. Imagina que tomas tus dos manos e intentas sobreponer una sobre la otra. Los pulgares siempre quedarán de forma incorrecta. A pesar de ser ambas manos, no es posible decir que son la misma. Más aún, una es el reflejo de la otra. Es por esta razón que no las podemos superponer. Hay moléculas que son especiales por su capacidad para tener un reflejo exacto. Estas reciben el nombre de isómeros ópticos. De esta manera, definimos estereoquímica como el estudio que se ocupa de los aspectos tridimensionales de las moléculas. Los estereoisómeros son los compuestos cuyos átomos están unidos en el mismo orden, pero difieren en su orientación tridimensional. Las dos clases de estereoisómeros son los geométricos y los ópticos, siendo estos últimos enantiómeros, las moléculas cuyas imágenes especulares no se pueden superponer. Observa detenidamente esta imagen. Vemos dos enantiómeros puestos uno al lado del otro, como vistos mediante un espejo. Como puedes observar, es imposible superponer una sobre la otra. Definimos quiralidad como la característica encontrada en carbonos que sean de hibridación sp3 y que estén enlazados a 4 radicales distintos, de manera que no se observa quiralidad cuando hay 3 radicales distintos y uno repetido, ni tampoco cuando se observa un doble o triple enlace al carbono. La quiralidad es la característica que le otorga las propiedades ópticas a las moléculas. Y podemos encontrar tantos enantiómeros como 2 elevado a tantos carbonos quirales tenga la molécula. ¿Sabías que antiguamente los científicos que extraían o sintetizaban un medicamento en laboratorio observaban que en algunos casos salvaba vidas y en otros era mortal? Con los años descubrieron que ambos, el veneno y el medicamento, eran isómeros ópticos de una misma molécula, como es el caso de la droga talidomida. El isómero R de la talidomida se utiliza como sedante, mientras que el isómero S es teratogénico, lo que quiere decir que si se ingiere durante el embarazo, provoca malformaciones en el niño al nacer. Ahorita vamos a ver otro video con algunos ejemplos. La quiralidad es la propiedad de un objeto de no ser superponible con su imagen especular. Como por ejemplo, al poner la mano izquierda frente al espejo, su reflejo es la mano derecha, que es su imagen especular, donde puede verse que no son superponibles. Cuando un objeto es superponible con su imagen especular, es no quiral o aquiral, como en el caso contrario al de la mano. Este borrador es superponible con su imagen especular. Este modelo representa una molécula de carbono rodeada por 4 átomos. Como podemos ver, el reflejo o su imagen especular es superponible a él y por esto es aquiral. Este modelo es la imagen especular de este, donde podemos ver que son superponibles y por tanto aquirales. Este modelo tiene 3 tipos de átomos enlazados al carbono central. Su
su imagen especular es diferente al del primero. Sin embargo, son superponibles. Aunque a simple vista no lo parezcan, es posible ver que si ponemos este modelo con su imagen especular, al darle la vuelta, son superponibles. Es decir, moléculas idénticas. Por tanto, al ser superponibles, estas dos moléculas idénticas son aquirales. Este modelo tiene 4 átomos diferentes enlazados al átomo central. Si tomamos su imagen especular, podemos ver que es quiral, es decir, no puede superponerse de ninguna manera. Ya que los átomos jamás se ven acomodados de la misma manera en las dos moléculas. Las moléculas que no son idénticas a sus imágenes especulares son tipos de estereoisómeros llamados enantiómeros. Los enantiómeros se relacionan entre sí al igual que la mano derecha se relaciona con la izquierda y resultan cuando se une un carbono tetraédrico a 4 sustituyentes diferentes, como en este caso. No se puede tomar una molécula quiral y su enantiómero y colocar una sobre la otra de tal manera que coincidan todos los átomos. ¿Cómo puede predecir cuando una molécula dada es o no quiral? Una molécula no es quiral si contiene un plano de simetría. Un plano de simetría es un plano que corta por la mitad de un objeto o molécula, de tal manera que la mitad del objeto es la imagen especular de la otra mitad. Por ejemplo, si este borrador se partiera a la mitad, así, podríamos decir que la mitad de este lado es la imagen especular de la otra. Para demostrar que esta molécula es no quiral o aquiral, tendríamos que tomar un plano de simetría que la parta a la mitad, desde aquí, y ver que su imagen especular de este lado, es decir, esta, es idéntica a este lado de la molécula. Entonces podemos decir que es no quiral. Al ver esta molécula y partirla exactamente igual, es decir, por esta mitad, vemos que su imagen especular no se parece en nada a este lado de la molécula y por lo tanto es quiral, es decir, son enantiómeros. La causa más común de la quiralidad en una molécula orgánica, aunque no es la única, es la presencia de un átomo de carbono unido a 4 grupos diferentes. Estos carbonos se llaman ahora centros quirales, aunque también se han utilizado formalmente otros términos como estereocentro, centro asimétrico y centro estereogénico. Nótese que la quiralidad es una propiedad de toda la molécula, mientras que el centro quiral es la causa de la quiralidad. Observemos ahora esta molécula de 10 carbonos, el 5-bromodecano, donde la bolita color verde representa al bromo y la color blanco al hidrógeno. Si partimos con un eje de simetría esta molécula, es decir, a la mitad desde aquí, podemos ver que esta mitad no es imagen especular de esta, por el bromo presente aquí, que es diferente del hidrógeno, y además el número de carbonos de cada lado. Ahora, si partimos la molécula con un eje de simetría aquí, podemos observar que ni de esa manera es imagen especular una de otra, debido al bromo
y al número de carbonos de esta cadena y de esta otra. Por tanto, esta molécula, a pesar de su tamaño, es quiral. Viendo ahora esta molécula, donde al 5-bromodecano le quitamos el bromo y un metilo, lo podemos partir en este eje o en este eje y serán imagen especular una de la otra y por tanto aquirales. La situación se vuelve más complicada con las moléculas que tienen más de un centro quiral. Como regla general, una molécula con n centros quirales puede tener hasta 2 a la n estereoisómeros, o puede tener menos. Como puede verse en esta molécula, se tienen 2 centros quirales. Los diastereómeros son estereoisómeros que no son imágenes especulares, dado que utilizamos la analogía diestro-izquierdo para escribir la relación entre dos enantiómeros. Debemos extender la analogía para decir que la relación entre diastereómeros es como la de las manos de diferentes personas. Su mano y la mano de un amigo lucen similares, pero no son idénticas y no son imágenes especulares. Lo mismo es verdad para los diastereómeros. Son similares, pero no son idénticos y no son imágenes especulares. Estas dos moléculas son diastereómeros. Puede verse que contienen los mismos grupos o átomos unidas al carbono. Sin embargo, no son imágenes especulares ni tampoco son las mismas moléculas. Es decir, no son idénticos de ninguna manera. Puede verse que ni girando llegan a ser iguales. Como habíamos visto, esta molécula con su imagen especular son enantiómeros. Y esta molécula con esta son diasterómeros. Además, esta molécula también tiene imagen especular. Por lo tanto, estas dos también son enantiómeros. Así tenemos un conjunto de 4 enantiómeros. Esta con su imagen especular, esta con su imagen especular y estas que no son imagen especular son diastereómeros. Bien, ese fue el laboratorio número 4 de estereoquímica. A ver, vamos a ver aquí en breve cuestionario. Y nos vamos al laboratorio número 5. Dice determinación de propiedades físicas de la materia. Vamos a los objetivos. Dice, aplicando técnicas experimentales, determinar constantes físicas de diferentes sustancias, densidad, punto de fusión y punto de ebullición, interpretando valores constantes físicas, especificar cuando una sustancia es pura o impura. Nos vamos a los fundamentos teóricos. Dice la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición y otras son propiedades físicas de la materia que no dependen de la materia ni de la figura geométrica que contenga la muestra. Estas propiedades tienen mucha importancia para la identificación de sustancias, así como la separación de mezclas de sustancias. Y nos vamos a la densidad. La densidad de una sustancia se
define el cuerpo y su volumen. La ecuación matemática es la densidad es igual a masa sobre volumen. En el sistema sexagesimal, la densidad absoluta que expresa en gramos por ml se la expresa en gramos por ml, o sea, sería gramos sobre ml. La densidad relativa se define como la relación entre la masa de un volumen dado en un cuerpo y la masa de un volumen igual al cuerpo que se forma como referencia en sí. Dice, la densidad 1, tenemos la densidad de una sustancia cualquiera, 2, la densidad de una sustancia de referencia y del resultado nos da la densidad relativa. Por eso la densidad relativa es igual a la densidad 1 sobre la densidad 2. La densidad relativa es adimensional. Eso quiere decir que no tiene unidades. La densidad relativa es un valor sin unidades. Para los sólidos y líquidos, la sustancia de referencia es el agua destilada, cuya densidad absoluta a 4 grados Celsius y 1 atmósfera de presión es igual a 1 gramo sobre ml. Mientras que para los gases, la sustancia de referencia es el aire, que tiene una densidad absoluta en condiciones normales de 1,293 gramos sobre ml. El principio de Arquímedes dice, todo cuerpo sumergido en el seno de un líquido experimenta un empuje hacia arriba al del volumen del líquido desalojado. Este es para determinar la densidad de cuerpos sólidos irregulares. De ahí tenemos la densidad de sólidos, cuerpos regulares e irregulares. Nos vamos a ver un video con respecto a la determinación de propiedades físicas de la materia. Determinación de propiedades físicas de la materia. Aplicaremos técnicas experimentales en la medición de constantes físicas para diferentes sustancias como densidad, punto de fusión y punto de ebullición. Primero hablaremos de la densidad de sólido. Para esto tenemos que entender qué es la densidad. Y bueno, la densidad de una sustancia se define como la relación que existe entre la masa del cuerpo y el volumen que ocupa dicha masa. La ecuación sería ρ igual a m sobre b, donde m es la masa y b viene a ser el volumen del cuerpo. Aquí vamos a medir la densidad de este paralelepípedo. Primero tomaremos medidas de todos sus lados, en centímetros. Mediremos el lado A, mediremos el lado B y también mediremos el lado C. También podemos hacer esto con un cubo, solo que ahora mediremos un solo lado, que llamaremos lado A. Solo mido un lado porque en un cubo todos sus lados son iguales.
Ahora procedemos a pesar en una balanza ambos cuerpos. Lo hacemos con mucho cuidado y anotamos los datos. Una vez tenemos todos los datos, procedemos a reemplazar en las fórmulas de acuerdo al tipo de cuerpo que tengamos. Por ejemplo, para el volumen de un paralelepípedo, el volumen se calcula multiplicando todos los lados. Y para el volumen de un cubo, lo calculamos el lado que sacamos elevado al cubo. No nos olvidemos que como tenemos las medidas en centímetros, las unidades nos van a dar en centímetros cúbicos. Y eso sería equivalente a mililitros. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula de densidad. En M se coloca el peso que tomamos de la balanza y en B colocaríamos el volumen que calculamos. El resultado me daría en unidades de gramos por mililitro, que es una unidad de densidad. Densidad de líquido. Para esto podemos hacerlo con dos métodos, utilizando un densímetro o utilizando un pignómetro. Utilizando el densímetro. El densímetro es un material de laboratorio que es el que estamos viendo en este momento. Para utilizar este método lo que tenemos que hacer es hacerlo en conjunto con una probeta. Lo que se hace es llenar la probeta casi hasta el tope con el líquido que queremos medir la densidad y luego vamos a introducir con mucho cuidado el densímetro. Antes de soltarlo damos un pequeño giro, como pueden ver ustedes, y esperamos que se estabilice. Ahora lo que tenemos que hacer es ver dónde quedó la graduación en la superficie del líquido y eso me va a marcar la densidad. Utilizando un pignómetro. Lo primero que tenemos que hacer es tomar el peso del pignómetro vacío. Pesamos con mucho cuidado y vamos a anotar ese dato. Como pueden ver, el volumen del pignómetro se encuentra en la parte frontal del mismo. Lo que hacemos luego es llenar el pignómetro en su totalidad con el líquido en el cual yo quiero saber su densidad. En este caso estamos usando alcohol y lo que hacemos es llenar completamente hasta el tope, hasta que rebalse del líquido. Luego vamos a introducir con mucho cuidado la tapa. Esto va a provocar que rebalse el líquido, pero no hay ningún problema. Introducimos la tapa y procedemos a limpiar el excedente. Tengo que tomar el pignómetro de esta manera, tapando la tapa porque tiene un orificio en el fondo y me fijo de que no haya ninguna burbuja de aire dentro. Luego voy a pesar con mucho cuidado el pignómetro lleno con el líquido del cual yo quiero saber su densidad y voy a anotar el dato. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula, ¿no? Donde MF viene a ser el peso del pignómetro lleno, MI viene a ser el peso del pignómetro vacío y BP viene a ser el volumen del pignómetro. Las unidades me van a dar igualmente en gramos por mililitro, que es una unidad de densidad. Determinación del punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a una determinada presión en la cual ocurre un cambio de estado. En este caso viene a ser el cambio de estado sólido a líquido. Vamos a hallar ese punto de fusión del naftaleno. Lo primero que haremos es sacar una pequeña muestra del naftaleno y lo pondremos en nuestro mortero y pilón. Esto con el fin de empezar a molerlo para que las partículas queden pulverizadas. Lo que yo quiero es que el naftaleno me quede bien fino, para que así pueda introducirlo con facilidad a mi tubo capilar, el cual tiene un diámetro muy angosto. Una vez yo tengo pulverizada mi muestra, lo que hago es agarrar mi tubo capilar
y con mucho cuidado quemarle un borde como los bordes como vamos a ver a continuación. Lo hacemos de esa manera para que quede sellado y por el otro extremo vamos a introducir cuidadosamente la muestra de naftaleno que está pulverizado bien. Luego voy a amarrar el extremo del tubo capilar a un termómetro y este lo voy a colgar con el fin de que quede solamente la parte del naftaleno sumergida en el agua que yo voy a utilizar para calentar. Como podemos ver, está totalmente sumergido y ahí vemos que el naftaleno todavía se encuentra sólido. La temperatura empieza a subir, es un calentamiento controlado. Nosotros tenemos que estar observando constantemente la temperatura y ver la muestra. En este momento vemos que ya la temperatura ascendió y la muestra de a poco va a empezar a pasar a estado líquido. Ahí vemos que lo hace a una temperatura aproximada a 80 grados. Entonces ese sería el punto de fusión del naftaleno hallado en la práctica. Bueno, y ese es el laboratorio número 5. Y nos vamos al laboratorio número 6, que dice cálculos estequiométricos. El objetivo, mediante los cálculos ponderales, determinar el peso equivalente del zinc mediante reacciones químicas, determinar la composición centesimal del óxido cúprico. Vamos a los fundamentos teóricos. El peso equivalente o de combinación de un elemento se deriva de la ley de las proporciones recíprocas o de Richter, mediante la cual se dice que un elemento posee uno o más pesos de combinación. Existe la relación sencilla entre el peso equivalente y en el peso atómico a través de la valencia. Entonces vemos que el peso equivalente es igual al peso atómico sobre la valencia. El peso equivalente corresponde a la masa en gramos de un elemento que se combina o desplaza a 1000 gramos de hidrógeno u 8 gramos de oxígeno. El porcentaje de cobre sería la masa de cobre sobre la masa del óxido cúprico por 100. Nos vamos al desarrollo de la práctica.
Pueden ver ahí el video, ¿no? Sí. Estimados alumnos, bienvenidos a una sesión más de Laboratorio de Química. Mi nombre, Ana Elena García Turich Barrantes, docente del área de Ciencias de la Universidad Tecnológica del Perú. En esta ocasión vamos a trabajar juntos la práctica número 3, denominada estequiometría. Dentro de nuestros objetivos tendremos determinar la masa teórica del precipitado de yoduro de plomo que vamos a formar mediante cálculos estequiométricos. Luego vamos a determinar la masa experimental del mismo precipitado de yoduro de plomo para luego poder hallar el porcentaje de rendimiento de nuestra reacción. A continuación vamos a mostrar los materiales y los reactivos que necesitamos para el desarrollo de nuestra práctica. Dentro de los materiales tenemos 2 tubos de ensayo, una gravilla, un embudo de vidrio, un matraz de 100 mililitros, 2 pipetas graduadas, una de 10 mililitros y una de 5 mililitros, una propipeta, una varilla de vidrio o bagueta, una hoja de papel de filtro, una cápsula de porcelana y una pinza metálica. Dentro de nuestros reactivos vamos a utilizar una solución de yoduro de potasio, una solución de nitrato de plomo y agua destilada. Vamos a trabajar también con algunos equipos como son la estufa eléctrica,
dentro de él. Una vez que tenemos listo nuestro sistema de filtración, vamos a proceder a agregar todo el contenido del tubo de ensayo en el papel de filtro, con mucho cuidado. Como aún tenemos residuo de precipitado del tubo de ensayo, debemos lavarlo hasta que este quede completamente limpio. Luego vamos a esperar por unos segundos hasta que concluya nuestro proceso de filtración. Finalizado nuestro proceso de filtración, vamos a retirar el papel de filtro con nuestro precipitado y con mucho cuidado vamos a abrir el papel y colocarlo sobre nuestra cápsula de porcelana. Con la finalidad de secar el contenido, vamos a llevarlo a nuestra estufa eléctrica, la misma que está ya precalentada, a una temperatura promedio de 150 grados Celsius por un espacio de 15 minutos. Una vez pasados los 15 minutos, procedemos a retirar la cápsula de porcelana del estufa. Recuerden que el sistema se encuentra caliente, por eso hay que retirarlo con mucho cuidado. Vamos a dejar que enfríe para proceder a pesarlo. Ya tenemos nuestra muestra fría. Ahora procederemos a registrar la masa del papel de filtro más la del precipitado. Luego de haber determinado la masa experimental del yoduro de plomo en la balanza, recordemos que previamente, mediante cálculos estequiométricos, debemos determinar la masa teórica del precipitado. Con ambos datos podremos calcular finalmente el porcentaje de rendimiento de nuestra reacción química. Bueno, alumnos, eso ha sido todo por hoy. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, como pudimos ver, vimos el video del laboratorio de cálculos estequiométricos. Ahora vamos a hacer el laboratorio de solubilidad y curva de la solubilidad. Dice objetivo, dice, preparando soluciones a distintas temperaturas, determinar la solubilidad de una sustancia y obtener la curva respectiva. Dice, fundamentos teóricos. La temperatura de una solución saturada a una determinada temperatura es la magnitud constante característica para cada sustancia y corresponde a la solubilidad. La solubilidad se expresa ordinariamente por el número de partes en peso de una sustancia seca absoluto contenido en 100 partes de peso de disolvente en una solución saturada a una determinada temperatura.
Dice, la dependencia de la solubilidad con la temperatura puede expresar gráficamente la solubilidad de cualquier sustancia a diferente temperatura. Entonces, como podemos ver, vamos a hacer el desarrollo de la práctica. Bueno, pero estas prácticas no la vamos a hacer. Nos vamos a la parte 2. Les voy a mostrar un video de la solubilidad. Hoy vamos a calcular la solubilidad del cloruro sódico o sal común en agua. Para ello vamos a poner en este vaso Hoy vamos a calcular la solubilidad del cloruro sódico o sal común en agua. Para ello vamos a poner en este vaso 50 centímetros cúbicos de agua. Ahora voy a pesar una cantidad de sal. Para ello pondré este pequeño contenedor y le damos al botón de tara para ajustar la referencia a 0. Y ahora voy a añadir una cantidad de cloruro sódico. Bien, pues con 20 gramos de sal común, exactamente 20,76 gramos, tendremos suficiente. Voy a colocar ahora el imán, puesto que voy a utilizar el agitador magnético que vimos cómo hacerlo en otro episodio. Y ahora voy añadiendo sal. Conforme el cloruro sódico se vaya disolviendo, iré añadiendo más. Apago el rotor un momento para ver cómo va la disolución. Y añado más sal. Y vamos añadiendo poquito a poquito sal hasta que la solución quede totalmente saturada. Sigo añadiendo. Observamos cómo queda una pequeña cantidad de sal en el fondo sin disolver. Por muchas vueltas que le demos al agitador no vamos a conseguir disolverla. Hemos llegado ya a la saturación. Y ahora solo nos queda pesar la cantidad de sal restante. Como hemos perdido la tara, tenemos que descontar el peso del contenedor, que eran 3,45 gramos. Por tanto, 6,28 menos 3,45 nos queda 2,83 gramos de sal nos han sobrado. Como teníamos en principio 20,76 gramos de sal, habrá que restar 20,76 menos 2,83 y nos sale 17,93. Es decir, hemos disuelto 17,93 gramos de sal en 50 centímetros cúbicos de agua.
como la solubilidad se suele medir en gramos de soluto por 100 centímetros cúbicos de agua, lo multiplicamos por 2 y nos da una solubilidad de 35,86 gramos de cloruro sódico por 100 centímetros cúbicos de agua. Pues esto es todo. Nos vemos los lunes en CienciaBit. Vamos a mirar otro video igual con respecto a la solubilidad. Por regla general, la solubilidad de los solutos sólidos aumenta con la temperatura. Vamos a ver cómo afecta la temperatura a la solubilidad del nitrato potásico. Como regla general, la solubilidad de los solutos sólidos aumenta con la temperatura, aunque siempre hay excepciones. En el caso del nitrato potásico, aumentará muchísimo. Vamos a verlo. En primer lugar, voy a poner agua destilada en el tubo. Y ahora, con la ayuda de este embudo, añadiré nitrato potásico. Tapo el tubo y lo agito. Podemos añadir un poco más. Bien, parece que ya queda el polvo al fondo. Ya no se disuelve más, la solución está saturada, al menos a esta temperatura. Ahora lo que vamos a hacer es calentarlo a ver qué ocurre. Se observa cómo, sin necesidad siquiera de agitarlo, se ha disuelto el nitrato potásico en el agua. Vamos a añadir un poco más. Ahora sí que va a ser necesario agitarlo un poquito. Y otra vez hemos conseguido que se disuelva. Vamos a añadir más. Otra más. Vuelvo a calentar un poco más, puesto que había bajado la temperatura del agua. Y observamos de nuevo cómo el nitrato potásico se vuelve a disolver. Vamos a poner un poquito más. Más todavía. Voy a quitarle un poquito de agua, que no nos deja agitar. Agitamos otra vez. Y volvemos a calentar. Ya lo tenemos casi disuelto. Estamos prácticamente a 100 grados Celsius. Y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar. Vamos a acercarnos un poquito. Vamos a limpiar un poquito el tubo por fuera para que se vea mejor. Observad cómo al bajar la temperatura la solución se sobresatura. El disolvente ya no puede admitir más soluto. Observad cómo cristaliza el nitrato potásico. Se están formando cristales que van al fondo.
En el próximo episodio veremos otra forma de precipitación basada en una reacción química. Nos vemos los lunes en Ciencia Bit. Bueno chicos, con eso ya hoy hicimos 4 laboratorios. ¿Tienen alguna duda de lo que hicimos hoy? No, ni una. Bueno, hasta hoy en la tarde yo les voy a enviar el cuestionario por Classroom de los 4 laboratorios que hicimos hoy. Y lunes haríamos su práctico. ¿Ya les dio práctico a la ingeniera? Hola, no les he dado todavía práctico. Estamos haciendo recién solubilidad. ¿Ya? Ya, entonces el lunes terminamos el laboratorio o Ya, ¿qué avanzamos sí, el terminé lunes? el laboratorio y a partir del miércoles ya podés empezar con solución. ¿Ya? Ya, ingeniero. Entonces el Ya, lunes terminamos el laboratorio. ya, listo. Si no hay más preguntas, entonces la vamos a cerrar la clase acá. Y nos vemos conmigo el día miércoles, ¿no? Y con William el lunes. Sí, ingeniera. Ya, listo. Nos vemos entonces, jóvenes. Ya, gracias. Diga. Dijo que iba a avisar ahora para qué fecha iba a ser el examen. Ya, el examen va a ser, tenemos clase los miércoles, ¿no? De este miércoles que viene al subsiguiente. Es decir, ahorita le digo la fecha. ¿Dónde está? Estamos, este miércoles que viene es 2, el miércoles 9. Ya, ingeniera. ¿Ya? El miércoles 9 es su examen. ¿Está bien? Disculpe, ingeniera, ¿lo podría repetir? Es que mi conexión Ya. a internet se escuchó entrecortado. Ya, miércoles 9 es el examen práctico que les dije que vamos a dar. El examen va a ser en la plataforma, por si acaso, ¿ya? Ya, ingeniera, gracias. Ya, Listo, ingeniera. ya. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, William. Chao, chao.